La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presenta su programa, La Espada del Espíritu. Bienvenidos. Bien, hermanos, ya hemos hecho nuestro primer corte, han escuchado una preciosa melodía del Señor y hoy le damos un saludo especial. Doctor, muy buenas tardes. Buenas tardes, mis amados hermanos en Cristo Jesús, vivificados en el Espíritu de Dios. Amén, doctor, buenas tardes. Qué bueno saber que tenemos una persona que nos apoya y nos acompaña. ¿Sabe qué me pasa con usted, doctor? Que cuando, dígame. No sé, pastora, de pronto... que cuando usted empieza a hablar, el Espíritu Santo me puede a mostrar muchas cosas y a veces uno no alcanza a enseñar y alcanza a dar todo lo que el Espíritu de Dios nos enseña, porque eso es lo bonito que el Señor tiene, o sea, que haya esa unidad, esa armonía entre las personas que dirigen un pueblo, entre las personas a quien Dios les ha dado una responsabilidad de ¿qué? De llevar a un pueblo a la armonía, a la ecuanimidad y al equilibrio espiritual que se debe tener en el caminar con el Señor. Doctor, hay algo muy importante que nosotros hablábamos y es lo esencial que estamos hablando acerca del cuerpo. Nosotros estamos hablando del cuerpo humano, estamos hablando de las funciones del cuerpo, pero ahorita prácticamente nosotros lo que venimos hablando es la parte nutricional, de la parte de los alimentos, pero ya no nos interesa tanto la yuquita, la papita, la frutica, el juguito, nada de eso, sino nos interesa es la palabra que es la que alimenta nuestro espíritu, la palabra que es la que vivifica nuestro espíritu, pero que también en el programa del día de ayer nosotros hablábamos acerca de los elementos que conforman esa palabra, y nosotros sabemos que la palabra es la semilla, también sabemos que la palabra es el pan, también sabemos que la palabra es Cristo Jesús, y todos esos elementos es lo que queremos llevar para que el pueblo se alimente excelentemente con un pan, como dice el Señor Jesús, bajado del cielo. Pastora, pues nosotros hablando de nutrición casi siempre hablamos de alimentos, ¿cierto? Y cuando hablamos de alimentos debemos también tener en cuenta tres tipos de alimentos: alimentos completos, alimentos incompletos y alimentos mixtos. ¿Qué son alimentos completos? Son aquellos que están, o sea, que su compuesto o su composición llena todos los requisitos para el crecimiento, para la nutrición, para que la persona o el animal, lo que sea, aquella persona, aquella cosa que se alimente pueda crecer en todos los planos. Cuando hablamos de alimentos incompletos son aquellos que traen determinadas cosas, que traen determinados nutrientes, por decir aminoácidos, o sea, proteínas, o por decir de pronto colesterol, que tienen más cantidad de azúcares, ¿entendió? Entonces en un momento dado que pueden ser requeridos para ser metidos dentro de los alimentos completos, que de pronto hagan necesidad para poder sobrecargar determinada cosa. Y los mixtos es cuando prácticamente combinamos los alimentos completos con los incompletos, y en ese momento estamos haciendo una buena nutrición. Y es así como nosotros hablábamos también de la nutricionista. Yo les hablaba de que si la nutricionista de pronto era gordita, obesa y tal cosa, me estaba hablando a mí de adelgazar. ¿Cómo me va a hablar a mí de adelgazar si prácticamente ya no adelgaza? O sea, me está dando a mí como una imagen diferente, y de pronto yo voy como a entrar en duda e incredulidad, ¿cierto? Porque yo creo que es como cuando uno va al salón de belleza y uno va a querer arreglar el cabello, y la que arregla el cabello tiene su cabello todo mal trajeado. Yo pienso que de acuerdo a lo que uno va a hablar o lo que uno está vendiendo es lo que van a mirar en uno. Yo recibí una enseñanza una vez que estaba en Cabecera, entrando al Ley, cuando eso existía al Ley, ahora se llama Éxito, ¿sí? Y entonces entrando al Ley, yo siempre me mandaba a embolar o a pulir los zapatos. Hay un señor que pulía los zapatos. Yo siempre le veía a él que él traía sus zapatos pulidos. Entonces le pregunté que por qué él era diferente a los otros emboladores, que él sí traía sus zapatos pulidos. Digo, pero es que, señor, ¿cómo quiere, doctor, que yo le muestre a usted que sé pulir si yo no pulo mis zapatos? O sea, no le muestro. Sí. Entonces él me estaba mostrando, con el pulimento de sus zapatos, me estaba mostrando que verdaderamente, o sea, él era capaz de pulirme. Entonces que lo que él me estaba mostrando, él iba a hacer con mis zapatos. Así es que yo muchas veces veo las cosas. Y por eso es que nosotros queremos que el pueblo de Dios empiece a tener una nueva visión. El pueblo de Dios empieza a ver que es igual de importante
que es igual de interesante, que cumple una función dentro del propósito de Dios y que no es menospreciado por Dios, sino que tiene un valor grandísimo dentro del plano espiritual de Dios. Y es así como también ahorita le comentaba a la pastora, le comentaba en estos momentos, que había necesidad de que también hiciéramos aclaración de que, porque es que hay muchas personas que de pronto en un momento nos van a decir, pero es que nosotros ya todos somos salvos, ya todos hemos sido perdonados de los pecados porque todos estamos en Cristo Jesús. Sí, hermano, usted está en Cristo Jesús, usted es salvo, pero recuerde que también que por sus obras, ¿sí?, usted va a ser conocido, o sea, por sus obras usted prácticamente va a ser, porque cuando esté en la presencia de Dios y empiecen a abrir el librito, ¿sí?, y dice, bueno, ¿usted qué hizo? Y empieza usted a decir lo que hizo, o empieza a mostrarse lo que usted hizo. Entonces, en un momento dado, yo sí le sugiero que verdaderamente trate de hacer las cosas bien hechas, o sea, que las obras sean buenas, correctas y perfectas, y que también sean agradables a Dios. Por eso es que es importante que el pueblo de Dios y todos nosotros, porque en la medida que usted también aprende, también nosotros aprendemos. Lo que esta decía la pastora, cada vez que yo hablo inmediatamente ya como que el clic del ojo, allá un botoncito se le prende y le dice versículo tal, capítulo tal, de tal parte. Y así ha venido prácticamente lo que nosotros hemos hablado todo el tiempo desde hace como unos 5 años. Venimos hablando y entonces siempre se le prende el botoncito, el bombillito de la pastora. Pero también queremos que usted, mi amado hermano, también se le prenda un bombillito. Así como también se le prende a la pastora, yo creo que también se le prenda a usted el bombillito del conocimiento, del saber, o sea, del conocimiento, del entender y del saber. Usted tiene que aprender, tiene que empezar a conocer de la palabra, y en la medida que usted conozca la palabra, Dios le va a dar a usted un conocimiento, porque es lo que trae la palabra de Dios. Pero fuera de eso también que Dios le dé a usted una revelación cuando usted esté en el poder del Espíritu de Dios, para que usted no solamente sea un oidor, sino también sea un hacedor de la palabra. Amén. Amén. Doctor, nosotros en el día de ayer habíamos hablado de la ofrenda, o sea, el tipo de ofrenda que cada uno de nosotros debemos de llevar delante del altar del Señor. Seamos sacerdotes, seamos pueblo, seamos del linaje del Señor, porque todos somos, algunos somos sacerdotes y como sacerdotes se nos exige un caminar, la palabra de Dios nos impone un caminar y uno de ellos es el testificar, y nuestra manera de caminar íntegra y testificando de la gloria de Dios en nosotros. Y también hay algo muy importante, es que si usted es pueblo, el pueblo también tiene unas normas, el pueblo también tiene una serie de exigencias de parte de Dios para que usted como pueblo pueda entrar en la bendición de parte del Señor. Recordemos que Dios ha dejado en su palabra unas leyes, unas normas, unos mandamientos, unas reglas y unos estatutos, unos preceptos, unas cosas para unos y otras cosas para el pueblo y otras para nosotros los sacerdotes. El sacerdote, si usted tiene la oportunidad de estudiar y le han enseñado, el sacerdote se le exige. Si nosotros miramos a nivel cuando se hacía el tabernáculo, cuando se hacían las ofrendas, cuando se hacían los sacrificios, el sacerdote tenía que tener un caminar, y antes de entrar al lugar santísimo, antes de ir a hacer ofrendas por el pueblo, él tenía que hacer su propia ofrenda. Él tenía que presentar, porque si él había violado o había obviado algunas cosas de la enseñanza, de las leyes de Dios como sacerdote, tenía que ir a pedir perdón haciendo sus propios sacrificios, porque la Escritura dice, haz la ofrenda por ti mismo y luego hazla del pueblo, porque yo como sacerdote, si le he faltado al Señor en cualquiera de los mandamientos, en cualquiera de los preceptos, en las normas que Dios me ha colocado a mí como sacerdote, yo tengo que ir a la presencia de Dios a pedir perdón por ese mal caminar que tengo como sacerdote, ¿cierto? Ahora, si nosotros miramos, el pueblo de Dios también tiene unas leyes, también tiene unos mandamientos. Si usted ha tenido la oportunidad de leer en el Antiguo Testamento, se habla de la persona o se le habla unas condiciones de convivencia para los esposos, para los padres con los hijos, entre los mismos hermanos, entre el mismo pueblo de Dios. Tenemos que entrar nosotros a conocer ese tipo de caminar,
Por eso la gente dice, no, es que yo puedo, el que peca reza empata. Eso es falso, porque la palabra de Dios me da unos parámetros. Si yo quiero ser bendecida como sacerdote, pues yo tengo que cumplir las normas y leyes y todo lo que me habla la Escritura acerca del sacerdocio. Si yo soy un pueblo, pues yo tengo que cumplir los mandamientos y todas las cosas que la Escritura me demanda a mí acerca de este tipo de cosas. Entonces, fíjese que sea sacerdote o sea pueblo, estamos llamados a presentarnos como ofrenda, porque la ofrenda es una sola. La mayor ofrenda, cuando yo tuve la oportunidad de explicar cuál es la mayor ofrenda que se ha presentado delante de Dios, que es el cuerpo de Jesús, y cuando se dio la enseñanza acerca de esto, esa es la mayor ofrenda. O sea, ya no hay necesidad de que yo mate corderos, no hay necesidad de que yo haga unas maromas y que grite y que aúlle y que haga todo este tipo de cosas como comúnmente nosotros a veces vemos, porque es que ya la ofrenda está hecha, ya la obra está hecha. Yo no le puedo pagar al Señor supuestamente para que me sane. Yo no le puedo dar dinero al Señor supuestamente para que me devuelva mi marido. Yo no le puedo pagar al Señor para que supuestamente me gane un carro. No, ya las promesas están dadas por la misma obra de Jesucristo. Pero ¿qué es lo que el Señor nos quiere enseñar? El Señor nos quiere enseñar es el significado espiritual de su palabra, porque la palabra, ¿qué es lo que uno escucha a veces? Que la palabra la están materializando, y la palabra de Dios es para el espíritu. La palabra de Dios es para que usted se desarrolle espiritualmente, porque a Dios no le interesa dejarnos aquí en la tierra. A Dios le interesa es que usted a través de la palabra usted se vivifique, usted como dice la Escritura en el Salmo 119, que la palabra vivifique mi alma, que la palabra vivifique mi espíritu, como dice Corintios. Entonces, fíjese que la misma Escritura me está llevando a mí a este tipo de cosas. Que nosotros hablábamos de que la ofrenda puede ser si es harina, puede ser si es con aceite o que es incienso, o lo que nos habla allí. ¿A qué se está refiriendo, doctor, cuando la palabra me dice flor de harina? Y yo estudiando y realizando todo este tipo de cosas, porque me gusta leer mucho y me gusta analizar. Aquí la palabra de Dios me dice que la flor de harina habla de la ecuanimidad y el equilibrio del carácter de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando uno habla de la harina, si usted tiene en su mano un poquito de harina, o usted piensa cuando ha hecho la arepa, cuando coge la harina para hacer la sopa o la harina para hacer la colada de su bebé, usted está viendo que es fino, ¿cierto? Que la contextura de eso que un día fue una pepa, que fue una semilla, ahora usted la tiene en sus manos fina. ¿A qué se refiere eso? Quiere decir que esa semilla, quiere decir que ese elemento ha sido pasado por un molino, ha sido pasado de pronto por una máquina donde la ha llevado a ese estado. Entonces, fíjese que ¿qué es lo que el Señor nos está llevando, doctor? Que a veces Dios nos da una palabra, nos da una semilla. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar cómo se procesa la palabra en nosotros para que se halle la harina fina con la que usted pueda hacer y dar lo que tú hablas tanto, el querer como el hacer, ¿cierto? Para que el Señor le da la palabra, el Señor le dice cuál es la palabra que usted tiene que darle cumplimiento, pero también le dice la Escritura, le dice el cómo usted poner por obra la palabra, porque es que la palabra no es solamente que usted la conozca, sino es que usted la ponga por obra para que usted conozca el poder que tiene la palabra, como dice la Escritura. Entonces, ¿a qué Pérez vino acá? Ya le sé, doctor. Dice, la ecuanimidad, ¿a qué se debe? O sea, la palabra, sea de exhortación, sea de que sea, la ecuanimidad se refiere a la tranquilidad que me debe traer a mí la palabra de Dios. O sea, lo que quiere decir, pastora, es que entonces cogemos la semilla, que es la palabra, sí, y la procesamos. Y esa semilla procesada es la que tenemos que presentar como ofrenda grata y agradable ante la presencia de Dios. El resultado, doctor. Amén. O sea que tenemos que empezar nosotros a ser ecuánimes, tenemos que empezar a ser tranquilos, tenemos que empezar a buscar los frutos del Espíritu de Dios. Y en la medida que nosotros busquemos los frutos del Espíritu de Dios con los dones del Espíritu de Dios, entonces nosotros poder entrar dentro de un proceso, sí, para poder ser renuevos completos ante la presencia de Dios, ¿cierto? O sea, hacer esas ramas, como decía usted la otra vez, esos pámpanos, ¿sí?, colocados e injertados en la vid verdadera, ¿cierto? Amén.
Doctor, también la palabra, eso de flor de harina también se está llevando o también tiene otro significado y es la equidad. O sea, la palabra es igual para todos y la palabra tiene que producir igualdad. O sea, por eso el Señor Jesús es muy claro en la palabra cuando habla que no hace acepción de personas, porque la palabra en todos debe ser ecuánime. La palabra debe cumplirse para todos y no de pronto como en alguna oportunidad yo veía, era que a determinados hermanos de la iglesia se les permitía ciertas cosas que iban en contra de la palabra. Y era lo que yo decía, pero ¿por qué al hermano, si tiene esposa, se le permite que llegue con la otra a la iglesia? ¿Qué estamos haciendo? Y eso es lo que a veces se permite. Como es el hermano que más diezma, como es el hermano que puso el techo de la iglesia, se le permite faltar a la ley, se le permite. ¿Y eso a qué se refiere? La misma palabra del Señor dice que nosotros no podemos recibir ese tipo de cosas como sacerdotes de Dios porque compran nuestras conciencias y el día que usted le tenga que decir algo a alguien, usted no se lo va a decir. ¿Por qué? Porque aparece el gran regalazo, aparece el carro que le dio el hermano, aparece la casa que le dio el hermano, y usted ¿qué hace? Usted no es capaz de decirle al hermano que esas cosas no se deben hacer. Entonces fíjese que la misma escritura a mí como sacerdote me coloca unas limitantes para mi misma relación que debo tener entre nosotros y el pueblo, ¿cierto? Entonces aquí la misma escritura dice que debemos ser imparciales. A mí no me interesa si es el hermano que más diezma, a mí no me interesa si es el hermano que no diezma, pero al que yo tengo que decirle las cosas, yo se la canto, yo se lo digo. ¿Por qué? Porque está en juego el alma de esa persona y recuerde lo que nos ha dicho el Señor, que nosotros tenemos que rendirle cuentas del pueblo que Él ha puesto en nosotros. Y si yo le permito a un hermano faltar, que porque es el que más diezma, entonces ¿qué estoy haciendo? No estoy siendo ecuánime, no estoy siendo imparcial. Y eso no es y eso no es justo. Y eso es lo que uno ve muchas veces en la gente, y muchos hermanos dicen, no, es que como es el hermano que tal cosa, entonces el pastor no es capaz de decirle nada, porque le da miedo que se vaya, porque es el hermano que más diezma. Pero pastora, si usted acaba de decir algo muy cierto, y es que no tenemos por qué hacer asesión de personas porque, o sea, muchas veces nosotros aceptamos determinadas cosas y Dios, si nosotros ponemos al Antiguo Testamento, porque es que de pronto van a decir que estamos muy metidos en el Antiguo Testamento y verdaderamente lo que estamos haciendo es un análisis completo porque nosotros somos integrales. La iglesia de nosotros es una iglesia cristiana integral y nosotros siempre conocemos que la palabra antigua con nueva, con el evangelio están todos tan involucrados, tan simbióticamente hablando, que es imposible despegar una cosa de la otra. Pero entonces, volviendo otra vez a la parte de ese afecto, el Señor siempre, Él trae los diezmos del pueblo que recibió heredad en la tierra, ¿sí?, para la tribu que recibió heredad en los cielos, ¿sí?, o sea, la heredad espiritual, aquel que va a orar y tal cosa. ¿Por qué Dios trae ese diezmo y tal cosa? ¿Por qué? Para que ese sacerdote no tenga que recibir ni carro ni casa y no tenga de pronto en un momento dado que comprar su conciencia y no pueda decir nada con respecto a eso. Yo creo que Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios que ha impuesto. Lo que sucede es que el pueblo no cumple con lo que tiene que cumplir, porque el pueblo tiene que cumplir con sus diezmos, con sus ofrendas y con sus primicias. ¿Para qué? Para que el sacerdote pueda vivir una vida de paz igual que también la vive el pueblo, ¿sí?, y que pueda vivir también en prosperidad igual también que lo vive el pueblo, y que pueda también entonces en un momento dado no tener que recibir viandas ni objetos de nadie para que de pronto la conciencia no sea de pronto comprada en el sentido que tú acabas de hablar. Doctor, mire, hay algo muy importante y es que, y de pronto voy un poquito en contra de lo que tú acabas de decir, porque el pueblo no me traiga el diezmo o el pueblo no le cumpla con esa ley, porque es una ley que Dios ha puesto para que el sacerdote pueda vivir bien. Pero eso no me exime a mí de que yo tenga que aceptar cosas que de pronto mengüen mi falta de responsabilidad con los demás, ¿ya? O sea, si yo soy una persona íntegra y a mí no me interesa si el pueblo no da, Dios me dará. Porque de una cosa sí yo estoy segura, si a mí Dios me llamó a su ministerio, es lo que yo le he dicho al Señor. Si usted me llamó a ser pastor o a ser maestro o a ser profeta, Dios es el que me sostiene, ¿ya? Entonces, si yo tengo temor
porque el pueblo no es mucho, porque el pueblo no está dentro de la cobertura del Señor, porque el pueblo no está dentro de las cosas no le está cumpliendo al Señor, eso no me exime a mí de que yo tenga que hacer otro tipo de comportamiento, ¿cierto? Sino que eso me da a mí el entrar, que yo tengo que depender y aprender a confiar en el Señor. Vamos a hacer un pequeño corte comercial y ya estamos con usted. Bien, hermanos, estamos aquí una vez más en nuestro programa donde estamos aprendiendo grandes cosas, donde yo sé que todo lo que usted ha venido aprendiendo, todo lo que usted sabe de la Escritura ha venido a darle un vuelco en su mente y a decir, ahora sí entiendo tal cosa de la Escritura, ahora sí comprendo, yo creí que eso no tenía nada que ver, yo me lo imaginaba, yo creí que esto era, yo creí que esto no era, y de todas maneras aquí estamos para traer claridad sobre la palabra. Doctor, nosotros venimos hablando acerca de la ofrenda y de las diferentes formas y maneras como nosotros debemos entrar a presentarnos como ofrenda. Estamos hablando de la flor de harina, que significa la ecuanimidad y el equilibrio del carácter de Cristo en cada uno de nosotros. O sea, la palabra me tiene que buscar a mí equilibrio, la palabra me tiene que buscar a mí equidad, imparcialidad. También aquí la Escritura me enseña a mí, porque me está hablando de que debo echarla y debo cocerla, debo cocinarla en fuego. La palabra de Dios nos habla que el fuego significa, en Cristo significa la prueba que Cristo tuvo que pasar por amor a nosotros. A eso se está refiriendo el fuego. Nosotros conocemos, según lo que hemos aprendido en la palabra, que el fuego no solamente se da en las pruebas, sino que qué tipo de fuego es el que de pronto nosotros estamos usando para la ofrenda, para cocer la ofrenda, para presentarla agradable, para que esa palabra sea puesta y reciba ese entrar en nosotros con respecto a la palabra. Entonces, el fuego puede ser como el de la zarza, ¿cierto? Ardía, pero no se consumía. El fuego también puede ser ese que quema, el fuego purifica y el fuego también santifica, y puede ser el fuego eterno, aquel que espera a todos los que no han sido llamados dentro del plan de salvación. A eso se refiere el fuego, o sea, dice que es a través del sufrimiento, o sea, la prueba. Fíjese que en Corintios, cuando nos hablan de la edificación de Pablo, cuando nos enseña acerca del crecimiento espiritual, nos enseña que nosotros tenemos que ser probados con fuego, y la prueba de fuego de Jesús fue su sufrimiento. La prueba de Jesús fue todo lo que él pasó para que al final, cuando saliera del horno, cuando saliera de la tumba, saliera en pan nuevo, en ese pan agradable. ¿Para qué? Para que nosotros los gentiles pudiésemos entrar al caminar. Ahora, allí también nos están hablando del incienso, y nosotros conocemos lo que nos dice Apocalipsis acerca del incienso, ¿cierto, doctor? Nosotros sabemos qué significa el incienso. La oración de los justos, la de los oración santos. de los justos. O sea, fíjese que nosotros debemos presentar esa ofrenda en oración, presentarnos en oración agradable. ¿Por qué? Porque usted no va a ir solamente mire, hay mucho pueblo, doctor, que cuando viene a la presencia de Dios, vienes con quejabanza en vez de venir con alabanza. Y venimos a quejarnos y las oraciones del ayayay. Ay, Señor. Ay, Señor, o sea, vivimos quejándonos y duramos 3 horas en la presencia de Dios, 3 horas duramos quejándonos delante del Señor, como si nos machucaran, como si nos doliera hablar con el Señor, como si nos doliera este tipo de cosas. Entonces, porque al pueblo hay que enseñarle, pastora, de que definitivamente a donde va, o sea, al culto donde va a ir, tiene que ser un culto donde él va a dar y a recibir. ¿A dar qué? A dar todo, o sea, colocar ante el altar del Señor todo lo que él trae de su carga, y va a recibir la carga nueva, la carga suave, la carga ligera de Cristo Jesús. Pero también tiene que enseñársele al pueblo que tiene que ir a ese sitio a donde tiene que entregar todo. Es como cuando uno va a una fiesta, cuando uno va a una invitación de una comida. Si uno va con la cara toda arrugada, así como a veces dicen que chupa limón, ¿sí? Esa cara arrugada básicamente pues, no es así. Uno tiene que llegar a la presencia de Dios buscando que Él ministre la vida de cada uno,
ministre la vida suya, mi hermano, o sea, donde usted va a recibir una administración directa entre el Espíritu de Dios y el Espíritu suyo, en donde usted va a colocar su cuerpo ante el altar de Dios para que sea quemado completamente, mengüe, crezca más el Espíritu, donde usted va a dejar todos sus deseos y los va a convertir en anhelos, donde usted básicamente sus pensamientos van a ser todos pensamientos en Cristo Jesús y la voluntad suya solamente sea la voluntad del Padre, la voluntad del Hijo y del Espíritu de Dios, y pueda usted así, mi amado hermano, recibir la unción verdadera de Dios y pueda usted entrar al lugar santo, porque usted viene a eso, usted viene a presentarse, usted quiere ver al Dios viviente, usted quiere estar en la presencia, usted quiere que Dios lo consienta, que Dios lo coloque encima de sus piernas, que Dios lo coloque ahí, lo acaricie, le enseñe y como dice la misma palabra, inclina su oído para poderlo oír todo lo que usted le quiera decir. Dios sabe, Dios conoce sus problemas, Dios conoce sus anhelos, Dios conoce sus deseos, pero primeramente la palabra dice que debo buscar el reino de Dios y su justicia, que Él lo demás lo trae. Entonces yo cuando voy a la presencia de Él, hermano, cuando usted venga a un culto, cuando usted venga a una enseñanza, usted disponga su corazón, disponga su mente, disponga todo su cuerpo y todo su espíritu, dispóngalo para recibir y para estar metido dentro de eso y disfrutar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas si es necesario, pero que cuando usted salga lleno del poder del Espíritu de Dios. Es lo que tenemos que hacer muchas veces. Amén, doctor, porque tú acabas de tocar algo muy importante que en este momento el Espíritu de Dios colocaba en mi mente un versículo bíblico y es acerca del incienso puro, como tú hablas, un incienso que tenga aroma, que tenga perfume, y eso es lo que el Señor Jesús, eso era lo que Dios pedía desde el principio, que cuando se quemara ese incienso, que cuando la persona, sea el sacerdote o sea el pueblo de Dios, vaya a quemar incienso, sea agradable las cosas que dice. Por eso aquí en la palabra, en Éxodo 30:35 dice, y hará de ello el incienso un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Fíjense que habla del perfumador. ¿De quién está hablando? Del que está haciendo la oración, de que de su boca sale la oración. Pero ¿cómo dice? Dice, lleva estas características, dice del arte, porque orar es un arte. Orar no es simplemente venir y decir una tracalada de cosas o repetir oraciones que otros ya dijeron, sino todo depende de la creatividad, de la necesidad, de la gratitud que nosotros tenemos y expresamos en ese momento. ¿Por qué? Por lo bueno que ha sido el Señor, por lo misericordioso que ha sido el Señor. Y fíjense que allí también habla de que debe ir mezclado ¿con qué? Con pureza, la purificación o la santificación que tenemos nosotros, porque el Espíritu Santo nos santifica, la palabra nos santifica todos los días. ¿Y qué es lo que dice allí? Y la santidad. O sea, fíjense que para nosotros poder entrar a la presencia de Dios debemos que lavarnos, ¿cierto? Debemos practicar lo que una vez nosotros enseñamos acerca de lo que es la respiración espiritual. O sea, exhale el pecado, que es bote el aire que nos sirve, confiese su pecado, inhale el aire, que es lo que el nuevo aire limpio y puro. ¿Para qué? Para que usted tenga un aire no contaminado y su cuerpo tenga cosas buenas. ¿Y a qué se refiere con la inhalación? Inhale todos los días el perdón de Dios. Pastora, pero es que usted ya me está metiendo en las funciones de la nutrición, que es la digestión, la circulación, la respiración, la excreción, la calorificación o producción de calor. O sea, esas son cuestiones de la nutrición. Y dentro de ese proceso también está la respiración, como ahorita lo venía diciendo. Pero, o sea, ahorita más adelante vamos a empezar a hablar de la digestión. ¿Cómo tengo que digerir? ¿Cómo tengo que digerir la palabra? ¿Cómo tengo que hacerla para poder hacer que esa comida que esté recibiendo llegue a mi cuerpo buena, sana, como la misma palabra lo dice, ¿cierto? Buena, grata, y buena, agradable y santa, ¿cierto? Perfectamente. Doctor, mire, aquí hay algo muy importante y me gustaría que me acompañaras también con la palabra en Levítico para que vieras lo que estamos estudiando acá. Y dice que la flor de harina, la masa que va a empezar a dar, que se da dentro de este proceso, dice, debe ser sin levadura.
Nosotros conocemos porque Jesús habló de la levadura, Pablo nos habla de la levadura, y la levadura, según la palabra, significa el pecado, la profanación. Debe ser Levítico 2. Entonces fíjese que la misma palabra del Señor me está diciendo que la palabra que nosotros estamos dando, que la palabra, que la ofrenda, que la oración que nosotros estamos llevando delante de la presencia de Dios no debe ir profanada, no debe ir con, cuando nosotros empezamos a orar, usemos la misma escritura, digámosle al Señor la palabra que está escrita, porque es que a veces nosotros cogemos 3 versículos, unimos 3 versículos en uno solo, cuando cada uno lleva su contexto, cada uno tiene su dirección según lo que el Señor nos está hablando. Entonces fíjense que allí nos está diciendo ausencia de levadura. Si usted mira el versículo 4 dice, y la flor de harina debe ser sin levadura, o sea, sin pecado, sin profanación, no una palabra leudada, no llevando intención de hombre ni doctrina de hombre, sino simplemente llevando la unción del Espíritu de Dios. Entonces fíjese que la misma escritura me va enseñando a mí este tipo de cosas, y dice, hay ausencia de miel. Fíjese que aquí ya no hay miel. En algunas partes el Señor pide la miel, pero aquí no hay miel. ¿Y la miel a qué se está refiriendo? Quiere decir que en la vida del hombre no solamente todas las cosas son dulces, sino que hay momentos en que las cosas y nuestro caminar trae tristeza, trae aflicción. ¿Por qué? Porque lo que nosotros hablábamos en un culto, nosotros decíamos que a veces nosotros creemos que las cosas con el Señor solamente son dulzura, y a veces hay cosas que el Señor nos exige a nosotros, que tenemos que apartarnos de personas, tenemos que apartarnos de situaciones, tenemos que huir de determinados lugares, porque eso que hace, leuda mi templo, leuda mis conocimientos con el Señor. ¿Por qué? Porque a veces tenemos charlas de otras personas, y donde nos van a meter sus conceptos, y nosotros empezamos a ¿qué? A trastabillar, empezamos a confundir una cosa con lo otro, y nosotros no podemos coger los conceptos del mundo y adaptarlos a la palabra de Dios. Por la palabra de Dios fueron hechas todas las cosas. Entonces fíjense que aquí la misma palabra del Señor nos está llevando. Ahora, aquí hay algo muy bonito y dice aceite mezclado con la ofrenda. Aquí la misma escritura nos está diciendo y dice, mézclese el aceite con la ofrenda. Está hablando de ¿qué? ¿Quién es la ofrenda? Cristo. Dice que nació ¿de dónde? ¿Quién es el aceite? El Espíritu de Dios. Quiere decir que la ofrenda mezclada con aceite es el nacimiento de Cristo, ungido y nacido del Espíritu de Dios. Entonces fíjense que eso lo podemos confirmar ¿en dónde? En Mateo 1, versículo 18 al 23. Ahora dice el aceite sobre la ofrenda, porque aquí nos está diciendo a veces el aceite debe ir debajo de la ofrenda o el aceite debe ir sobre la ofrenda. Quiere decir, a veces hay que poner primero la unción del Espíritu Santo para poder orar, o después de que se ora viene la unción sobre la ofrenda que en ese momento nosotros estamos llevando. Y si dice que el aceite va sobre la ofrenda, se está diciendo que Cristo es la ofrenda, y dice que si va sobre es el bautizo de Cristo Jesús a través del Espíritu Santo. A eso es lo que se está refiriendo, o sea, el bautizo del Señor a través del Espíritu de Dios. Y eso nosotros lo podemos ver en Juan 1:32. Ahora, allí habla de unos elementos, doctor. Está hablando del horno, está hablando de la sartén, y también está hablando de otro elemento que nos puede traer aquí la palabra. Dice el horno, la cazuela. Entonces, fíjense que allí nos están hablando de este tipo de cosas. Cuando habla del horno, se está refiriendo a los sufrimientos invisibles de Cristo Jesús. ¿Y cuáles son esos sufrimientos? Se está hablando de una ofrenda, o se está hablando de algo de ese sufrimiento, y aquí la escritura nos está hablando es la agudeza de la verdad de Dios. Entonces, fíjense que la palabra de Dios trae un penetrar, trae un mover en nosotros, y para que esos sufrimientos invisibles, que de pronto es en la parte emocional, porque nosotros no vemos, pero sí sentimos las emociones, ¿cierto? Usted no ve el amor, pero usted sí lo siente, ¿cierto? Usted no ve el odio, pero usted sí lo siente. Entonces,
¿cómo nosotros podemos llegar a agudizar o cómo podemos menguar esos sufrimientos que Cristo Jesús con un elemento, con un recurso que el mismo Jesús nos enseña en su palabra, y es la sal? Por eso el Señor dice que nosotros somos sal de la tierra, ¿cierto? Y nosotros debemos de dar una palabra sazonada, o sea, de una oración que lleve sabor, no una oración insípida. O es como cuando venimos a la iglesia y el de la alabanza está cantando y nosotros cantamos por cantar, pero internamente no estamos haciendo nada. ¿O no, doctor? Porque no estamos de pronto, no estamos, lo que hace un momento comentaba, que a veces llegamos a la iglesia del Señor, venimos a la iglesia del Señor y venimos a sentarnos porque traemos cansancio físico, porque el día anterior estuvimos haciendo cosas que no se debían haber hecho, porque estuvimos en una fiesta, porque estuvimos trabajando, y a veces cuando debiéramos venir o cuando debemos venir, porque no es debiéramos, debemos venir, es como una especie de obligación, venir a la presencia de Dios en olor grato, agradable y en una entrega especial para Él. Y si usted viene sin disposición para Dios, yo a veces digo que es mejor que se quede en la casa. ¿Por qué? Porque de pronto van a estar de pronto y van a ser de pronto piedra de tropiezo para otro que esté delante, que esté detrás de ellos. Pero el Señor es bondadoso, y si nos trae es porque Él quiere que nosotros participemos. Yo siempre he dicho que Él cuando Él quiere que yo esté en algo, sí, Él ya me está trayendo, o sea, Él ya me ha colocado en ese sitio, ya espiritualmente estoy ubicado en esa silla, espiritualmente estoy ubicado en esa alabanza, espiritualmente estoy ubicado en esa prédica, espiritualmente voy a recibir del Señor todo lo que Él tiene para mi vida. Doctor, mire, hay algo muy importante que leí ahorita aquí, esa parte donde dice que la ofrenda, dice cuando ofreciera ofrenda cocida en horno. Pensaba en el horno y miraba o analizaba un poquito, es cuando nosotros introducimos algo en el horno, nosotros allá adentro no vemos qué sucede, ¿cierto? Sabemos que algo se está cocinando, sabemos que eso cumple un proceso de cocción. O sea, nosotros no vimos qué pasó cuando Jesús fue metido allí en la tumba. No vimos el proceso, no vimos las cosas que sucedieron allí, no vimos el momento en que Jesús se levantó, sino que ya lo vimos, fue ya se vio fue la visibilidad de Él, o sea, en el mismo cuerpo. O sea, fíjense que a veces nosotros no sabemos la ofrenda que sale de mi corazón o lo que yo recibo, qué sucede dentro de nosotros, pero sabemos que esa ofrenda que ha sido limpia, que ha sido pura, que ha sido santa, ha hecho algo en lo interior, en lo que sucederá en la parte de las emociones. Entonces fíjense que el horno, cuando el Señor mete en el horno, nos lleva allí, hay cosas. Ahora me acuerdo de algo, doctor, que tú hablabas hace unos programas atrás de la oración del Señor Jesús que nos enseñó. Por eso dice el Señor, tú cuando ores, entra en lo secreto, y cuando en lo secreto yo te recompenso en público. O sea, se está refiriendo a eso, o sea, entra en lo invisible, entra en la oración, en ti mismo. Se me adelantó Entra en ti mismo y ¿qué haga? Haga la oración, preséntela y yo te recompenso en público. Amén, y ahora amén. Terminemos ya el último elemento, que es la sartén. La sartén es la cacerolita esa que nosotros usamos para asar la carne. Nosotros sí vemos ahí lo que sucede, ¿cierto? Para hacer los para huevitos, poder voltear la carne, el madurito, lo que estamos haciendo. También el Señor, ¿a qué se está refiriendo eso? Dice, son los sufrimientos evidentes de Jesús, o sea, lo que vimos, cómo lo crucificaron, cómo lo maltrataron, cómo le colocaron coronas de espinas. O sea, está hablando de una ofrenda que fue puesta visiblemente ante una cantidad de gente para que viera lo que en un futuro iba a suceder en el pueblo de Dios. Amén. Entonces, fíjense qué tan importante es nosotros entrar. Tú dijiste que era importante los elementos. Bueno, ya vimos qué tan importantes son los elementos que deben llevar la conformación de la palabra. Ese pan que nosotros como predicadores, doctor, nosotros como enseñadores de la Escritura, debemos de tener en cuenta ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque hablábamos de que hay muchos cristianos que están raquíticos, hay muchos cristianos, hay mucho pueblo de Dios que tiene anorexia espiritual, hay otros que tienen gordura, o eso se llama ¿qué, doctor? Eso se llama obesidad.
Oh, bueno, sí, la obesidad, pero ¿por qué? Porque están espíritu de llenos glotonería. llenos de doctrina, doctor. Son esos que oyen y oyen y oyen y oyen. Y llega un momento que dice, ay, ya me aburre, mejor vamos a escuchar el vallenato, vamos a escuchar la emisora. ¿Por qué? Porque no han evacuado todo lo que han entrado. Bueno, pastora, pero además de eso, una de las funciones de la nutrición es la conservación del cuerpo. O sea, ¿qué hace la nutrición? Pues va a conservar mi cuerpo. De acuerdo a una buena nutrición, pues lógico que yo voy a estar bien, voy a comportarme bien, voy a trabajar bien, voy a hacer todas las cosas, tengo buena memoria, tengo buen caminar y todo. Entonces, pero una de las funciones dentro de la misma nutrición, ¿sí?, es la digestión. Entonces, hemos hablado muchas veces de que nosotros tenemos que comer bien, o sea, tomar la leche, ¿sí?, que a los recién nacidos en el espíritu, recién nacidos en Cristo Jesús, deben alimentarse con leche, con comidas pequeñas. Cuando nosotros estamos pequeños, cuando nosotros estamos recién nacidos, cuando nosotros estamos en el embrión materno, a partir del cuarto mes, tres meses y medio a cuarto mes, ya el feto, o sea, el feto empieza a beber, a pasar saliva, y se empiezan a hacer lo que se empiezan a formar las glándulas gustativas de la lengua y de todas las partes de la boca. Entonces en ese momento, en la mitad del periodo, o sea, en el cuarto mes, ya el feto empieza a recibir y empieza a deglutir algo para que se empiece a formar el canal y el tubo se empiece a despegar. Y ese tubo digestivo entonces se empieza a despegar y empieza a ver ese tipo de alimentación, y es cuando empieza, en la medida que se va despegando, entonces las células que conforman la pared intestinal van tomando una serie de funciones de acuerdo a la parte genética, y van tomando las funciones para poder recibir el azúcar, para poder recibir el colesterol o las grasas, para poder recibir las proteínas, para poder transportar el hierro, para poder transportar el magnesio, el sodio, el zinc, todas esas cosas. Entonces cada célula tiene una función diferente dentro del organismo de nosotros. Y en la medida que uno va creciendo, entonces en la medida que nace, ya el ser nace, en ese momento ya tiene la parte digestiva, ya la tiene conformada, la tiene hecha, de modo tal que cuando usted le va a dar el seno, o sea, inicialmente tiene que pedirle al niño que succione, que mame, para que venga en la mamá un estímulo, y ese mismo estímulo afectivo, amoroso, ese estímulo de vida, haga que la leche empiece a salir. Entonces salen los calostros, y después de los calostros entonces ya empieza a salir la leche completamente materna. Y empieza esa persona, ese niño que está nacido, empieza entonces a crecer de acuerdo a esa alimentación de leche, y en la medida que va creciendo, a los 3 meses le dan tal cosa, a los 6 meses ya le cambian la alimentación, ya empiezan a darle papillas, tal cosa, entonces le dan de pronto puré de tal cosa, le dan de pronto compotas, al año ya empieza a recibir otra cosa más, ya empieza a recibir otro tipo de alimentación, y ya empieza entonces, en la medida que va creciendo, en la medida que se va formando, en la medida que se va haciendo, esa persona en esa medida va recibiendo una comida que ya no es líquida, sino es sólida. Pero siempre, fíjese que siempre nosotros estamos tomando sólidos, siempre nosotros estamos ingiriendo comidas que lleven líquidos. ¿Por qué? Porque la conformación del cuerpo, más o menos la conformación, en el niño el 75% es agua, en el adulto más o menos un 65% es agua. Entonces tenemos que estar siempre ingiriendo ese tipo de alimentos con agua. Bebidas. Fíjense que a veces nosotros consideramos que el agua no tiene ningún nutriente, que el agua es insípida, que el agua básicamente no sirve para nada, pero resulta que el agua trae un elemento que se llama H, hidrógeno más oxígeno, y que cuando hace la unión, o sea, se une con todo este poconón de elementos, en un momento dado es el que permite que pueda ser transportado el alimento que está en el lumen intestinal a la parte de la célula que está en la parte sanguínea. Y es así como entonces el ser va creciendo y se va alimentando, y va llegando un momento en el cual ya él no solamente toma líquidos, sino que ya tiene que tomar y comer carne, comer papa, comer una serie de nutrientes que son los que hacen que él va a tener más fortaleza para que el crecimiento se dé íntegro. Óigame bien la palabra, íntegro, en todo el cuerpo, íntegro. Así como la iglesia, cuando yo vine, me impactó mucho fue cuando decía iglesia cristiana integral. Y en esa medida la revelación de Dios ha sido integral. En esa medida la revelación de Dios ha sido tanto el antiguo como el nuevo, como los evangelios, porque es que nosotros hemos repartido
el libro, la palabra la hemos repartido en 3 partes. Primera parte del Antiguo Testamento, las Paulinas, más la parte de la epístola de Pedro, Juan, ¿sí? Y Apocalipsis, prácticamente el Nuevo Testamento, y hemos hablado de los evangelios que están conformados con hechos. Entonces, por eso es que en esa forma queremos que el pueblo de Dios conozca que su misma alimentación, que lo que él come, que si él estaba acostumbrado a comer cuando joven de pronto un pedazo digamos yo, de garra, o sea, unos frijoles con garra, unos frijoles con un poco de elementos de cerdo y toda cosa, que ya cuando ya tiene 40 años, 45 años ya no puede comer lo mismo, porque se va a indigestar. Si estábamos acostumbrados a tomar leche de vaca, ¿sí? Y comíamos todo el tiempo el café con leche, o la leche, de pronto el jugo con leche de vaca, recuerde, hermano, que después de los 40 usted tiene que empezar a buscar ya leche lactosada, o sea que le falta la lactosa, o leche que de pronto en un momento dado le bajan la grasa. Entonces, todas las cosas, ¿por qué? Porque si no va a estar usted con el estómago todo el tiempo inflamado y no va a poder caminar, ni va a poder hacer nada. Entonces, si va a querer caminar, no camina; si va a querer correr, no puede correr, y tiene que estar todo el tiempo donde el médico. Y Dios no quiere que nosotros seamos todo el tiempo enfermos. Dios quiere que nosotros seamos unos cuerpos saludables, así como también quiere que también tengamos un espíritu saludable en Cristo Jesús. Doctor, hay algo muy importante acerca de la palabra, y es que nosotros tenemos que enseñarle al pueblo a alimentarse bien. No es que, como tú hace unos programas atrás nos hablaba de que tú eras un fiel seguidor de todo el que venía llegando a cualquier denominación, salía corriendo a oír esa palabra. Fíjese que eso a mí no me parece que esté mal, sino siempre y cuando esa palabra viniera y edificara. Pero es que yo tuve la oportunidad también de tener a alguien acá, pero ese vino fue a meterme la iglesia dentro de otro caminar, no el que el Espíritu de Dios me ha llevado a mí. Porque si es que, si ustedes recuerdan, dentro de las promociones que tiene la iglesia, hay una parte que es la cita bíblica que nos dio el Señor para levantar la obra, y es que es la forma del Espíritu de Dios. La forma del Espíritu de Dios es la iglesia que viene siendo guiada y viene siendo dirigida por el Espíritu Santo, no por dinero, porque yo no predico por dinero, y tampoco la iglesia que nosotros dirigimos o nosotros llevamos es una iglesia que de pronto estamos buscando dinero, ni estamos buscando posición, ni nada de ese tipo de cosas. Nosotros buscamos edificar, sí, pero templos para el Señor. No estamos edificando moles de cemento, porque eso no lo establece Jesús. Jesús ha establecido algo muy claro, y es edificar templos guiados por el Espíritu de Dios, para que usted pueda entender y usted pueda ser llevado y transformado a ser del Espíritu del Señor, que el Espíritu de profecía de Cristo esté en nosotros. Porque la profecía, ¿qué es lo que hace? Revelar. La profecía revela al profeta las cosas, y Dios usa al profeta para que revele su palabra y le revele al que va dirigiendo cuál es el camino que debe seguir. Por eso determinadas palabras o determinadas denominaciones usan ciertas palabras, y esa palabra puede que solamente sea llevada al plano material, o sea, solamente dirigida al cuerpo. Pero hay otra palabra más allá, que de pronto esa palabra es la que puede traer la ecuanimidad, es la que puede traer una sanidad completa, como es la palabra que se predica en el Espíritu. Cuando la palabra se predica en el Espíritu, es lo que nos hablaba hace unos días, doctor, un hermano que decía, es que cuando oigo la palabra yo siento en mi ser algo. Hay momentos en que yo oigo palabra, pero no siento nada. ¿Qué quiere decir? Dos, o la persona no viene dispuesta, o la persona no viene dispuesta. Dos, la persona que está llevando ese momento la palabra puede ser que traiga en la carne esa palabra, y por eso nosotros nos sentimos, porque el Espíritu no tiene carne, el Espíritu no tiene huesos, como dice el Señor Jesús en su palabra. La palabra espiritual va
traspasa el alma, o sea, llega al alma, hace un proceso en la mente, hace un proceso en su corazón y luego cumple algo y es obra la palabra, cumple una voluntad y es la voluntad de Dios. Y luego esa palabra llevada a la mente, puesta en el corazón y obrada en el espíritu, produce una respuesta a nivel espiritual, como es las cosas de la escritura. O sea, es lo que Dios quiere, que usted tenga una relación espiritual con el Señor. Bien, vamos a dar por terminado y ya mañana continuamos con nuestra enseñanza. Que Dios le bendiga grande, rica y abundantemente. El fruto del Espíritu se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. La Iglesia Cristiana Integral, Jesucristo el verdadero camino, de la calle 47 número 2320, Barrio Nuevo Sotomayor, les presentó su programa, La Espada del Espíritu.